Hola, ¿qué tal YouTube? Israel con un video más relacionado sobre temas de condominios. Una disculpa, tenía un streaming organizado para el día de hoy, pero algunas fallas técnicas que no pude controlar. Tenía todo programado, pero bueno, hubo unas fallas aquí en el equipo que yo no pude sobrellevar, pero la finalidad del video era contestar sus preguntas que tengo a través de la red, y pues para mí se me hacen muy importantes estas preguntas porque es como puedo contactar con ustedes y ustedes enterarse un poquito o recibir un poquito del contenido especializado en cuestiones de condominios que ustedes necesitan. Entonces es una forma de vincular estas dos partes. Voy a hacer pruebas más adelante para llevar el contenido y llevar este proyecto de hacer live streaming de forma más profesional. Ya he estado invirtiendo en equipos, en equipo técnico, en cámara, iluminación correcta, para que el streaming sea de calidad, no sea nada más así sencillo, sino que tenga buen audio, tenga buen contenido y sobre todo contestar las preguntas que ustedes tienen para mí. Y son preguntas que son muy interesantes porque a pesar de que no parecen ser tan complejas de entrada, sí, al irlas desmenuzando tienen una complejidad muy particular cada una de ellas. Y pues bueno, como cada una de ellas tiene su particularidad, el abordarlas de una forma muy general pues obviamente también ayuda a otros de ustedes con preguntas parecidas a ir encontrando esa salida a los problemas en condominios que son latentes y agotantes. Entonces el tema del día de hoy es contestar algunas de sus preguntas. Y aquí Marco Ruiz me pregunta, dice: buenas noches, ¿para qué sirve la memoria descriptiva de un edificio y dónde obtenerla? Ya que soy tercer dueño y no sé cuáles son las áreas comunes del edificio. Bueno, la memoria descriptiva es parte de los documentos constitutivos, de los cuales hablo en los videos anteriores. La memoria descriptiva es el documento donde narra prácticamente cada una de las áreas del edificio, desde el sótano, área de estacionamiento, primer piso, segundo piso, y lo ubica desde un punto geográfico. Es decir, es un documento bastante técnico que te dice con qué medidas y colindancias está la propiedad. Entonces no hay forma ni duda de establecer que cada una de las propiedades de áreas privativas corresponden a esa área que está destinada. Entonces este es un documento clave y esencial en los condominios porque bueno, elimina los dilemas de que si la cisterna es común o la cisterna es privativa, la azotea es común o privativa. Este documento donde el constructor desde la base de su construcción, desde el inicio de la planeación del edificio, determina qué áreas van a ser privativas y qué áreas son comunes. Y este es un balance muy interesante que ahorita es prácticamente una cuestión de beneficio o de económico, porque recordemos que un arquitecto que construye áreas privativas son las que puede vender, áreas comunes no las puede vender. Entonces, si una propiedad tiene mucha área común y espacios pequeños en áreas privativas, pues bueno, posiblemente su valor esté en el exterior que en el interior. Pero recordemos que en las métricas de bienes y raíces generalmente la gente compra metros cuadrados. Una que otra persona busca en realidad servicios adicionales, pero cuando alguien compra una propiedad, su valor está en el hecho de saber cuántos metros cuadrados voy a utilizar yo de manera particular. Entonces, cuando se hacen demasiadas áreas comunes, pues obviamente se está llegando a un mercado muy específico. ¿Por qué? Porque recordemos que las áreas comunes involucran mantenimiento, involucran copropiedad, involucran áreas que no se pueden vender. Entonces ese valor de las áreas comunes va implícito en el valor de las áreas privativas. Entonces un costo, por ejemplo, de metro cuadrado de un edificio que tiene campo de golf, que tiene 3 albercas, que tiene área de spa, pues obviamente son commodities muy diferentes. Y por eso la diferencia es muy económica, la cuestión de área común y área privativa. Ahora, contestando un poquito la pregunta que hace él, es el área privativa, el área común es muy fácil de identificar, está en la memoria descriptiva y son todas aquellas áreas necesarias para el funcionamiento del edificio. Y generalmente, actualmente, pues pueden ser como azoteas para poner tinacos, albercas, columnas, tuberías generales, estructuras, cisternas para agua del edificio, cuartos de máquinas, áreas de servicio, recepción, bares. Todas esas son áreas
comunes, es decir, el condominio no pudiese operar sin esas áreas comunes, y el resto de las áreas privativas son aquellas que se utilizan de forma particular, que cada condominio le da un uso particular al área. ¿Como cuáles serían? Pues obviamente si hay locales comerciales, pueden ser áreas privativas. Si hay los departamentos, obviamente esos son privativos. Si son algunas áreas de bodegas específicamente ubicadas para cada uno, pues también pueden ser privativos. Estacionamientos privativos. También hay una mezcla que he visto que se utiliza, que son áreas privativas de uso común. Esto es cuando los edificios no tienen suficientes áreas de estacionamiento para tener un flujo vehicular y que únicamente tienen concentrado el número de estacionamientos que corresponde uno por departamento. Entonces no puede quedarse uno en cada lugar, porque si no, los de atrás bloquean la salida. Entonces, ¿qué se hace? Es un área común, es una área privativa de uso común. Quiere decir que las reglas de utilizar esa área es muy específicas, se aplican para todos, restringen el uso a vehículos o a cierto servicio y lo hacen de una manera que pueda permitir el uso a todos los propietarios. Y digamos que esa es la característica intrínseca de un área común, que permite el uso por igual a todos los condóminos. Esa yo creo que sería la característica número uno. Entonces, por ejemplo, una cisterna pues definitivamente tiene que ser área común. Ahora, no siempre está en papeles y no siempre el constructor desde un inicio lo pudo haber hecho de forma correcta. Puede haber vicios, pero el principio de área común creo que ahí se cumple. Entonces, esta es la pregunta número uno. Otra pregunta, que si ofrezco asesoría por Zoom. Sí, es lo que estoy incorporando. Estoy tratando de hacerlo un poquito más accesible a ustedes, dar un poquito más de contenido y soluciones y hacerlo a través más personalizado. Entonces por ahí les pongo mis cuentas de PayPal y pues, en caso de que quieran contribuir al canal, se les agradece mucho y hacen que este canal tenga cada vez mayor contenido y podamos ir avanzando en más temas especiales. Este año se atrasó un poquito las entrevistas por ejemplo, tenía planeadas con otros administradores de condominio, gente con mucha experiencia, notarios, no sé, gente de ventas inmobiliarias, porque él va de la mano en el régimen condominal todas estas áreas de especialidad. Pero desafortunadamente por el COVID, pues obviamente me vi restringido porque pues hay respeto en la cuestión del flujo de personas, de interacciones, pues no es lo mismo. Entonces, pero más adelante ya viene la vacuna, vienen buenas noticias, yo creo que lo voy a seguir haciendo más adelante. Bueno, Ana Laura me pregunta, dice: buen día, vivo en un condominio y tiene áreas comunes. Una de ellas es el estacionamiento de visitas, 10 lugares. La administradora del condominio le asignó uno de esos lugares a un vecino. Ya tiene como en el lugar, y si una visita se atreve a estacionarse, el guardia lo quita y la administradora le reclama que el estacionamiento está asignado a la vecina. ¿Qué artículo de la ley de condominio estipula que las áreas comunes no se pueden adueñar ningún condominio? Gracias. Bueno, aquí el principio es el mismo, es básico, es decir, las áreas comunes no se puede hacer un uso más oneroso a un condominio. Es decir, una persona en un condominio no puede utilizar de forma más, obtener mayor beneficio de un área común. Y esto está muy explícito en la ley de propiedad en condominio, y seguramente si se ve en el reglamento estipula también esas normativas, porque las áreas comunes tienen que dar servicio a todos los condominios. Ese sería el caso o las excepciones donde, por ejemplo, por las características del edificio, por el tiempo que lleva o los años que lleva, no hay suficientes cajones de estacionamientos y únicamente corresponden a algunos vecinos, pues obviamente esa ya es área privativa. Pero cuando corresponde a área común, la ley garantiza de que todos los condominios tienen que tener acceso a esa área. Entonces, el asignar a una persona un cajón de estacionamiento como tal, pues bueno, yo lo veo de errónea. Ahora, se necesitan mayores elementos, porque por ejemplo, si hay decisiones de asamblea, si se decidió rentar, si la renta la persona la está pagando, si hay algún tipo de convenio, o si hay una decisión, todo el mundo tiene estacionamiento, entonces estos 10 pueden utilizarse para condominios en renta y que esté estipulado, pues obviamente podría existir excepciones. Recordemos que en los condominios las excepciones son la norma. ¿Por qué? Porque el condominio, el conjunto condominal es privado, es decir, no es derecho público, es derecho privado.
De la puerta hacia adentro es privado. Entonces, ¿cuál es la diferencia para un condominio, un área común, un área privativa? Es que las áreas comunes sujetan a todos los condominios en área pro indiviso, en proporción indiviso, porcentaje. Esto significa que todo mundo somos copropietarios. Si hay un cajón de estacionamiento, las personas que estemos en el condominio somos copropietarios de ese espacio de estacionamiento común. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos para cómo utilizar esa área común? Obviamente a través de asambleas y decisiones. Si la mayoría nos ponemos de acuerdo que esos cajones se los vamos a prestar a la gente minusválida del edificio, pues bueno, es nuestra propiedad y estamos en acuerdo. Las asambleas por eso son importantes, porque establecen el acuerdo de mayorías. No absolutas, pero sí de mayoría. Las decisiones se toman por mayorías. Entonces es, creo, la forma óptima de solucionar este tipo de problemas, porque, por ejemplo, si se llama a una autoridad, a una policía para que saque a un condominio de un estacionamiento, de la puerta no puede entrar, porque es un área privativa, es un área privada. Ahora, si fuese un delito es otra cosa, pero por ejemplo cuestiones administrativas no lo tocan porque son áreas privadas en condominio. Entonces la pregunta está muy sencilla, pero a la vez requiere mucho más detalle para ver si está actuando de forma correcta o simplemente está actuando de forma arbitraria y ella lo presta porque quiere. Y eso pues no aplica en los condominios. También me pregunta Mauro Martínez, hola Israel. ¿Sabes si actualmente se puede tramitar ante el SAT el alta de fraccionamiento bajo régimen condominal y si ya se puede dar de alta una cuenta bancaria PNC en el estado de Guanajuato? Pues muy buena pregunta. En el estado de, bueno, ya hemos pasado mucho por esto, incluso en una asociación de administradores en la cual pertenezco es un dilema constante. El régimen de propiedad en condominio usualmente es fácil de darlo de alta en el SAT, es decir, te constituyes como persona moral PNC, acudes al SAT, te da tus obligaciones fiscales como organización sin fines de lucro, pero el problema es al aperturar cuentas. Al menos aquí en el estado de Guerrero, que no se pueden aperturar cuentas, no reconocen la figura jurídica del régimen de propiedad en condominio, pero no estoy seguro en otros estados. En algunos estados, por ejemplo, yo sé que en Guadalajara creo que sí los permiten, en Guanajuato no sé si lo permitan, pero por ejemplo la alternativa que tomaron los condominios para poder solventar esa necesidad era aperturar una persona jurídica bajo las siglas de asociación civil. No persigue fines de lucro y se constituye con la finalidad de administrar el régimen condominal. Como verán, agrega mayor complejidad al problema, porque entonces la asociación civil tiene que vincularse de forma correcta al régimen de propiedad para que entonces esté facultada a actuar a nombre del condominio. Son temas muy específicos, pero por ejemplo lo que sí les puedo decir que en caso de que no se pudiese aperturar una cuenta a nombre de la persona moral, sí es recomendable analizar la idea, incluso a través de cuota extraordinaria, aperturar una persona moral específicamente para administrar la asociación, al régimen condominal. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas nacen porque yo le tengo que depositar a la cuenta del vecino, el vecino le deposito, no me da cuentas, no le puedo pedir estados de cuenta, no le puedo pedir el informes porque es la cuenta particular, él está haciendo un favor al condominio en administrarle. Bueno, se torna un poquito oscuro el proceso. Entonces, para hacer transparente el proceso de administración, es muy recomendable la apertura de asociaciones civiles con la específica finalidad de administrar el régimen. Al principio sí es un costo, pero a la larga se evitan de muchos problemas, porque entonces la persona moral donde se deposita los montos de cuotas de mantenimiento tiene la obligación de rendir informes, la obligación de tener un estado de cuenta con ingresos y egresos, y pues es más fácil llevar un control. Ya no nace del depositarle a una persona física, quien finalmente como vecino, pues obviamente no sé qué tan obligado le pueden hacer de presentar informes de su cuenta personal o qué tanta transparencia puede existir ahí. Yo de los problemas más recurrentes que he visto es cuando el vecino le deposito y ya no me dice qué pasa con mi dinero y únicamente veo que las cosas no se hacen o veo que se está haciendo acá pero no se hace bien, y es decir, crea conflicto. Entonces, una de las cuestiones principales.
Tengo una vecina de Gaby me dice, tengo una vecina que tira basura en mi terreno. Cuando tiendo mi ropa lava, quema cosas, echa humo. Bueno, creo que es un poquito más complicado ahí. Una vecina agresiva. Aquí es un dilema muy interesante y que termino con esta pregunta porque son bastante extensas y creo que es un video que se va a llevar demasiado tiempo. Voy a dedicar más tiempo a contestar estas preguntas, pero esta es la última que contesto. Yo creo que ahí tocan los vecinos conflictivos. Y generalmente cuando son cuestiones particulares, pues obviamente el régimen queda en medio y no toma partido. Es decir, en cuestiones de particulares únicamente puede ser referee el administrador, y hay un artículo en la ley que habla precisamente sobre controversias entre condóminos. Incluso los reglamentos los tienen que tener, donde administración es únicamente arbitrario para solucionar las diferencias sin llegar a ser partidario. Pero en el caso específico de este tipo de situaciones, de una persona agresiva sobre un condominio, yo creo que sí es una cuestión que se puede articular de una forma sana como un problema en el condominio. ¿Por qué? Porque si hay una persona que está actuando de forma negativa contra otro condominio, pues eso implica que actualmente puede ser él, pero después puede ser el otro vecino, después puede amenazar a otro vecino, después puede echar la basura al vecino de enfrente, dejar su moto en un otro lado tirando aceite, dejar su carro mal estacionado. Es decir, una persona así, yo creo que sí compete a la administración crear los documentos esenciales para darle antecedente a la problemática, y entonces él sí requerirle o sí hacerle presión condominal para que su forma de actuar tenga una ética condominal. Es decir, que sepa que está en un condominio y las reglas del condominio las ponen todas, y para convivir todo el mundo se tiene que sujetar a estas reglas. Yo creo que es la mejor forma de vincular el régimen de condominio sin necesidad que sea particulares, porque por ejemplo si son conflicto entre dos y este dijo y el otro dijo y este quiere, pues obviamente lo pueden ventilar en los tribunales y ahí es donde se solucionan las cuestiones particulares. Pero cuando es una persona agresiva, una persona que está en deterioro de los condóminos o del régimen condominal, yo creo que sí la administración puede y debe actuar en contra de esa persona de forma administrativa, para entonces segregarla del resto y que la fuerza de la comunidad pueda sujetar a estas personas a que se comporten de forma correcta, o al menos que se comporten de una manera que no interfieran con los vecinos y que no interfieran en la paz de un régimen condominal. Y creo que esto causa una fortaleza en la percepción de administración, que hace que otros vecinos que también tengan ideas raras o que quieran actuar de forma no correcta en el régimen se vean sujetadas, porque el condominio está unido y actúa en contra de aquellas personas o aquellas acciones que ponen en riesgo la salud o la paz en el condominio. Entonces, contestando esas preguntas, sorry por el live, no lo pude hacer, pero les dejo este video ahí, dejen sus comentarios, agreguen más preguntas, voy a estar contestándolas. Un abrazo a todos, feliz año, venimos empezando el 2021 con mucha energía. No dejes de dejar tus comentarios, dale like, comparte, y voy a estar trabajando en esto de live streaming para entonces estar en contacto directo contigo y podamos platicar y hacer una charla mucho más amena para ir destilando esta problemática en condominios. Bueno, un abrazo, saludos a todos, suscríbete, dale like y comparte, y nos vemos para el próximo video.